Hola, aquí estamos esperando a que se conecte Ana José de Quistes-Tarlov, que nos explicará cuál es su enfermedad. Ya se está conectando. Y a ver, aceptar. Ya estamos. Bueno, pues nada, hoy es... Hola, Hola Javier, buenos días. estaba recordando lo que era esto de las conversaciones enrarecidas y nada, te medio estaba presentando que eras una persona que sufría la enfermedad o síndrome, no sé cómo se dice exactamente, tú nos dirás, de quistes de Tarlov. Y nada, si quieres te presentas tú y nada, tú misma. Bueno, pues muchas gracias Javier. Bueno, pues nada, soy Ana José y padezco una enfermedad que se llama quistes de Tarlov. Bueno, también soy la presidenta de la asociación y bueno, eh, nada, esto es una enfermedad rara que posiblemente no es tan rara porque el problema de esta enfermedad es que no se diagnostica, ¿vale? O sea, cuando ven estos quistes no se informan en las resonancias magnéticas, lo dan por un hallazgo casual cuando hay muchos pacientes a los que sí les produce síntomas. Entonces, este es el principal problema de esta enfermedad, que directamente no se informa del hallazgo cuando lo ven, porque hace muchos años a los profesionales les enseñaron que esta enfermedad no produce síntomas cuando no es cierto. Así que fíjate. ¿Qué síntomas produce? Pues fundamentalmente dolor neuropático. Normalmente, o sea, son unos quistes que se encuentran, son de líquido cefalorraquídeo y se encuentran entre las meninges, entre la capa más interna y la capa media, ¿no? Que se llaman pía madre, que es la más interna, y la capa intermedia, que se llama aracnoides. Se forma una válvula donde el líquido entra, pero luego no puede salir. Entonces, ese líquido, poquito a poco, va comprimiendo cada vez más las raíces nerviosas y entonces ahí pues se produce un dolor neuropático. Además de ir erosionando poquito a poco y remodelando el hueso donde se encuentran alojados, que habitualmente suele ser en el sacro, aunque puede extenderse a lo largo de la columna. Te lo iba a preguntar, ¿en qué parte se localizaba? Pues fundamentalmente en el sacro, pero ya te digo que puede ser a lo largo de toda la columna. O sea, ya te digo que lo más frecuente es el sacro. Vale. Sí. Eh, ¿A qué edad se suele diagnosticar o manifestar, mejor dicho, tu enfermedad, los quistes de Pues Tarlov? mira, el tema es que manifestarse se puede manifestar en cualquier momento, pero es que al comenzar la enfermedad no comienzas de manera abrupta. Entonces, tú puedes ser muy joven, como es, por ejemplo, el caso de mi hija, que tiene 17 años, y puedes empezar con un día, un dolor esporádico en una zona, por ejemplo, en una articulación sacroiliaca, pero te puede doler un día, un ratito. Por un día, Ya, un ratito, uno no se plantea que tiene una enfermedad. no Entonces, está esto claro. es algo que te va pasando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, y cuando ya suele debutar de forma más abrupta es entre los 40 y 50 años. Aproximadamente en esa década es donde ya suele dar verdaderos problemas. Pero claro, tú fíjate todos los años que llevas antes Claro, claro. sin tener constancia, ¿no? Y bueno, pues, pero vamos, posiblemente es una patología que es algo genético y que posiblemente, pues igual que ocurre con, estamos viendo, ¿no? Que igual que ocurre con la espina bífida, no sé si sabes Sí, lo que sí, es, sí, sí. ¿vale? Pues esto es como una cosa intermedia entre la espina bífida y el meningocele, más o menos. Esto ya no lo sé, Vale, porque pues el meningocele es como otra especie de malformación de las meninges, es como un bultito en las meninges, sí, pero más liviano que los quistes de Tarlov, porque no contiene nervios. Los quistes de Tarlov sí, están hechos de tejido nervioso, entonces ah, también eso es un problema, ¿sabes? vale, ¿y el seguimiento que te hacen cómo es? Si es que hacen algún tipo de seguimiento, porque creo Claro, que, es que ese es el que kit. a veces es un poco
según el conocimiento del especialista o del Un radiólogo drama. o de quien sea, ¿no? Sí, sí, fundamental. O sea, fíjate que yo he diagnosticado a mi hija los quistes de Tarlov, ¿vale? Antes de ayer recogió mi hija su informe del radiólogo Sí. y puso que estaba perfectamente normal. Cuando, vamos, mi hija tiene unos quistes de Tarlov de manual. O sea, ahí están las imágenes. O sea, y el radiólogo no. Entonces, bueno, el lunes, por ejemplo, la verá nuestro neurocirujano, que es el que más experiencia tiene en esta Sí, patología. Pero claro, mi hija ha llegado ahí a través de mí. De no sí, ser por sí. mí, no llega, ¿sabes? Y porque, claro, porque yo ya llevo 4 años de ventaja a mi hija, ¿sabes? Pero tú Sí, imagínate sí. el drama. O Es que sea, el drama estás describiendo una situación muy común en las enfermedades es raras, así. Es que que a es veces así. diagnostican antes a los hijos que a los padres. Sí, Pero bueno, cierto. Claro, pero porque los padres, efectivamente, como ya llevan ahí una trayectoria, pues en cuanto notas cualquier cosa a tu hijo, ya dices, date, que claro. igual va a hacer esto. Entonces, sí, yo creo que es más fácil, ¿no? Y en parte es bueno, ¿no? Porque de algún No, modo, no, desde así luego. esos hijos pueden empezar a cuidarse, pueden empezar a tratarse o pueden empezar a cambiar hábitos de vida de forma Está que muy puedan mejorar importante. su calidad de vida, ¿no? Sí, Pero sí. claro, todo es gracias a los pacientes anteriores, porque desde luego a la medicina no. No se le puede No, dar las gracias a la medicina. no, no, aparte es lo que te comentaba, que a veces los radiólogos, bueno, digo los radiólogos porque son los que primero lo ven, Sí, eh, saben o ven en el informe que tú sufres una patología y te dicen nada característico propio de la patología, sí. pero sigues Cosas, y peor. claro, claro, sí, sí, claro, es así, es así. Sí. Entonces son cosas Bueno. que dices, pero esto, ¿cómo es posible, no? Bueno, No y sé. ahora a nivel un poquito más personal, tú, antes de que te diagnosticaran o se manifestara, ¿te dedicabas a qué? Explícanos un poquito Bueno, eso. pues te cuento. Yo era técnico de cuidados auxiliares de enfermería, lo que mucha gente aún sigue conociendo como auxiliar de enfermería. Me costó muchos años aprobar mi plaza, mi oposición, conseguir una plaza fija. Es bastante complicado, ¿no? En la administración pública, Sí, pero la conseguí. Después de bueno, muchos años y de mucha experiencia, de muchos cursos. Bueno, pues 3 años después de haber cogido mi plaza, se me asca. acabó la vida laboral en ese sentido. O sea, bueno, he estado muchos años trabajando, gracias a Dios, pero vamos, me duró poco disfrutar de mi plaza fija y Bueno, actualmente sí. estoy incapacitada en esa profesión. Vale, entonces te hacía la pregunta por esta que te voy a hacer ahora. ¿Eso cómo te ha cambiado a nivel laboral? Si Pues es que te ha fíjate, cambiado de alguna brutal. forma. Ha sido brutal, ha sido brutal. Y bueno, en mi caso, ya te digo que bueno, tengo otros estudios, también soy técnico superior de laboratorio y estoy actualmente trabajando como especialista de laboratorio, ¿no? En microbiología en el Hospital Ramón y Cajal. Pero vamos, he tenido que pelearlo judicialmente, o Ya, sea, porque a mí el INS me dio una incapacidad porque entendían que los síntomas que mi enfermedad tenía me incapacitaban para mi profesión, sí, que era movilizar enfermos, el aseo, la higiene, o sea, cargar peso, hacer esfuerzos, en fin. Entonces entendían que yo eso no lo podía hacer porque además tenía problemas con la fuerza de las piernas, sí. eh, perdía la fuerza y me caía, o sea, entonces, bueno, pues entendían que no podía realizarlo por las denervaciones que presentaba, pero con la COVID cambió Necesitaban todo. gente. Más que necesitaban gente, es que necesitaban recursos económicos. Y entonces debe ser que el Estado recurrió a todo. Y el todo era hasta quitar pensiones. Entonces me llegaron a quitar la incapacidad alegando que tenía la misma enfermedad por la cual me habían incapacitado, los mismos síntomas por los cuales me habían incapacitado, pero además alegaban que había mejorado cuando precisamente no, que había Pero pasado es como exactamente lo si contrario. dices, esto no lo sabía, pero esto es como si dices que una persona cojo el síndrome más común que más se conoce con síndrome de Down, se le ha quitado el Sí, síndrome de Down. efectivamente, efectivamente. Ya. Entonces, ¿qué dices? Pero en serio, me he curado así, espontáneamente, por ciencia. O sea, Esto es muy claro, yo fuerte.
es verdad que me puse a trabajar como técnico de laboratorio antes de que explotase la COVID. Y bueno, pues estuve ahí unos, o sea, 10 meses durante, sí, de febrero de 2020 a noviembre estuve trabajando como técnico de laboratorio. Pero bueno, pues en septiembre alegaron que había mejorado y me quitaron la incapacidad. A lo cual, bueno, pues ya te digo que tuvimos que ir a juicio y el Tribunal Superior de Justicia determinó que no, que efectivamente había habido un error. O sea, porque lógicamente tú no puedes dar una incapacidad a una persona con unas causas y quitársela por las mismas causas. No tiene ningún sentido. No, Precisamente no, la es que explicación no, que tú has exacto. dado, ¿no? O No tiene sea, sentido ya, pero no es la primera persona que me dice que le ha pasado algo parecido, sí, ¿eh? Y es son que eso, enfermedades que son degenerativas genéticas, o sea que claro, no, de momento la claro. ciencia no ha conseguido una cura para estas enfermedades y si son genéticas, no sé si, bueno, en futuro seguramente, pero ahora mismo no. No, Pero bueno, porque a nosotros en nuestra ojalá. enfermedad también conozco casos que están como tú batallando Sí. porque se les dice que han mejorado cuando, o sea, ni se puede levantar de Ojalá cama. que ya desearíamos los pacientes, ¿no? Exacto. Esa mejoría, ¿no? Ya desearíamos. Cuando yo precisamente cuando me incorporé, lo que hice fue precisamente empeorar, porque yo no tenía denervación de pudendo y ahí fue cuando se me denervó, cuando se me estropeó la vejiga, me dejó de funcionar. O sea, y de hecho, bueno, pues es lo que te digo, al final acabé en quirófano, en una Ya. cirugía bastante arriesgada y nada recomendable. Así que, bueno. Bueno, mm, ya no, te iba a preguntar si se manifiesta en edad adulta, pero se puede manifestar en cualquier tipo de edad. sí, sí, de hecho tenemos, o sea, yo he leído estudios que no se pueden hacer públicos de niños, ¿vale? De niños chiquitines con esta patología. Entonces, o sea, esto es una enfermedad que afecta a cualquier edad, a cualquiera. Ya. Lo que pasa es eso, es el infradiagnóstico y la infravaloración. Bueno, fíjate, lo siguen infradiagnosticando y eso que actualmente en España, bueno, en España, mundialmente, nuestra patología ya tiene código CIE, que esto Hombre, es pues muy eso también importante. es importante porque por ahí se puede conseguir. Bueno, si tienes un CIE ya casi es como si la Eso OMS es, hubiera reconocido. exactamente. Bueno, pues tenemos código CIE que ha entrado en vigor el 1 de enero de este 2022 y aún así, bueno, pues es lo que te digo, no te lo informan en una resonancia. Ya, pero es que por lo que me dices, es una enfermedad que los valoradores de incapacidad conocen poco, porque si habéis conseguido el número de CIE ahora, es Sí. que estáis haciendo el trabajo desde hace relativamente poco tiempo, ¿no? Con la asociación. Poco, poco. Sí, bueno, pues la asociación es asociación legal desde octubre de 2020. Explícanoslo esto, Sí, la bueno, asociación y cómo llegasteis a crearla. pues mira, nada, nosotros empezamos a trabajar en redes va a ser 4 años, en junio, Sí. porque Manuel, Silvia y yo Manuel que es un paciente de Tenerife, Silvia que es de Palencia y bueno, y yo de aquí de Madrid. Pues estábamos todo el día, pues nos hemos apoyado muchísimo a través de WhatsApp, estábamos todos los días conectados, hablando, imaginando, pensando, buscando soluciones y buscando alternativas a esta enfermedad, ¿no? Eh, bueno, pues en un primer momento sí que desechamos la idea de hacer una asociación porque entendíamos que eso era algo muy complicado, ¿no? Y no teníamos fuerza porque los tres estábamos bastante mal. Pero luego mi hija, por ejemplo, nos dijo, venga, meteros en redes sociales, que en redes sociales seguro que vais a encontrar a más pacientes, seguro que podéis ayudar a mucha gente y tal. Entonces, en julio de 2018 empezamos en redes y es verdad que a partir de ahí empezamos a divulgar, bueno, pues es verdad que, bueno, ahí empezamos a hacernos un poco más ver y ayudar a más pacientes. Pero yo creo que sí, 2019 hemos hecho más trabajo y entonces en 2019 o 2020 creo que fue cuando 2019, sí, nos planteamos ya hacer la asociación. La hemos fundado con mucho trabajo, porque tú sabes bien lo que es estatutos, página Sí. web, Dios Eso es mío, mucho o sea, trabajo. O mucho sea, trabajo, muchísimo, muchísimo trabajo, muchas horas
de muchos pacientes que están malos, ¿vale? Y que hay que dedicar cuando tu cerebro, además, con la medicación que tomas, no estás en condiciones, tu cerebro no funciona bien. Mm. Y la verdad que es muy, muy costoso, ¿vale? Muy costoso. Y lo hicimos pues entre Silvia, Teresa, Aurora, que es su mujer, Iciar, que es enfermera, una niña monísima. Bueno, creo que Judith también intervino. O sea, que le pusimos mucho trabajo y mucho cariño, ¿no? A todo esto. Sí. Y bueno, lo que pasa es que luego se nos echó encima la COVID y claro, entre que yo entregué los papeles en el Ministerio de Interior y se materializó, pues pasaron muchísimos meses, porque es lo que te digo, o sea, la COVID lo ha paralizado todo. Exacto, todo lo paró. Sí. Entonces, Em, bueno, lo entregué yo creo que a primeros de 2020, que firmamos los estatutos en Valladolid. Esto parece como Esto de parece ya... escuela católica. Sí, Sí. muy, muy castellano todo. Nos fuimos a Valladolid, hicimos allí una quedada y allí firmamos los estatutos y yo lo entregué pues a primeros de febrero de 2020, pero no fue efectivo hasta octubre, ya te digo. Y bueno, Ah, pues bueno, ahí estamos. aún poco tiempo, ¿eh? Poco tiempo, pero bueno, la cuenta, por ejemplo, no hemos conseguido tenerla hasta hace nada, 15, 20 días. Bueno, eso es otra batalla. Dios mío, Javier. Es que, o sea, es que de verdad la gente que monta una asociación tiene una aventura. Es que es una aventura Es que brutal, pero yo brutal y creo agotadora. que eso o lo mandas a una gestoría que te ayude ¡Uf! o te Sí, puedes armar de paciencia si lo haces tú solo, porque es que es horroroso, absolutamente otra batalla. agotador. Bueno, otra Un batalla, montón, no, otra. Que un claro, montón de batallas. me Hacienda, sale, sí, pero me salen nombres, palabras, mejor dicho, médicas y no me gusta mucho asociarlo, pero verdaderamente son batallas contra la administración o contra la total, burocracia o lo que sea. total, total, sí. Y eso es otro desgaste más que conlleva tener Sí. enfermedades raras. Muchísimo, muchísimo, Javier, muchísimo que te voy a decir, hijo mío, que no sepas tú. Sí. Deberíamos hacer un directo de cómo formar una asociación. Bueno, o de cosas que van asociadas a la creación, o sea, luchas asociadas a las enfermedades raras. Sí, sí, porque desde luego no es solamente convivir con una enfermedad, es No, que no, cuando no. además quieres ayudar a otras personas, realmente la vida se te complica bastante. Sí, sí, sí. Sí. Y te quería preguntar, que si no nos desviamos un poco, ya nos has medio explicado el entorno, bueno, cuando Sí. te dio la invalidez, pero claro, ahora que has vuelto otra vez a trabajar, Ujú. eh, el entorno, ¿cómo te ha aceptado, tanto a nivel laboral como a nivel familiar? ¿Cómo ha sido eso? Si es Bueno, que yo lo a nivel entienden, porque hay a laboral, veces que no se fenomenal. entiende. Sí, yo a nivel laboral muy bien. La verdad que todo el mundo está muy concienciado, mis jefas, porque además yo cuando empecé, desde el primer momento les expliqué que tenía una enfermedad, en qué consistía mi enfermedad. Cuando apareció la COVID ya explotó todo. Mi jefa fue la primera que me dijo solicita una adaptación porque ahora mismo necesitamos a todo el personal a tope y vamos a poner turnos a todo el mundo y te va a tocar hacer noches y no puedes. Entonces tuve que solicitar una adaptación rápidamente a salud laboral para no hacer noches, lógicamente, porque a mí es que llamamos eso sí que imposible porque en mi enfermedad necesitamos Sí, un descanso y unas tenemos, sí, rutinas. sí, ¿no? Y las posturas, o sea, Sí. no aguantamos muchas posturas mucho tiempo. Entonces, claro, brutal, ¿sabes? Brutal. Y yo, por ejemplo, en concreto, yo estoy muy bien tumbada. Hay pacientes que llevan fatal lo de estar tumbada, pero la mayoría, la mejor postura es estar tumbada y de lado, ¿vale? Ya, sí. Entonces, pues necesitamos eso. Entonces, a mí si me quitas el descanso nocturno, al día siguiente estoy muerta. No Y eres puedo persona. irme. Sí. No, Es no, que es que no existes, o sea. eso es como si me describieras, pero bueno. Claro, es que, ves, es que luego, aunque tengamos diferentes enfermedades, tenemos Exacto. muchas cosas en común. Es que esto es muy importante. Y por Que los eso, pacientes con enfermedades raras, lo que sobre todo tenemos en común, yo creo que es el síntoma más común de las enfermedades raras es el dolor. exacto. Sí, es curioso, ¿eh? No, Esto. y que luego tenemos que tener una serie de hábitos,
Ujú. para tener una, entre comillas, buena calidad de vida Sí, tenemos que tener respecto a nuestras personas que rutinas. no tienen. Somos como Entonces, los bebés. sí, exactamente. Entonces, si Sí, no cumplimos esos hábitos, luego tenemos un bajón que nos cuesta mucho recuperarlo y volver otra vez al equilibrio. sí, Entonces, eso es muy importante. Yo lo digo, en plan, recomiendo a las personas que nos vean o nos estén oyendo que eso lo hagan o se habitúen a hacerlo porque eso les va a dar una mayor calidad de vida. efectivamente. El tener rutinas, el establecer rutinas de alimentación, Sí, de ejercicio, de sueño, de sí, descanso, de levantar, porque yo, por ejemplo, el tiempo que he estado de baja, luego cuando me han operado, yo me ponía mi despertador a las 9 de la mañana para por si acaso, ¿sabes? O sea, sí, porque muchas veces se te va y a lo mejor dices, pues un día te levantas a las 10, otro a las 10:30, otro a sí, las pero 11, otro a las eso es 7, malísimo, sí. malísimo. Entonces dices, no, me tengo que seguir acostando a una hora razonable, por ejemplo, en mi caso, las 10:30, 11, y luego pues es muy importante levantarte a una hora razonable también y tener una actividad, un Sí. desayuno ordenado, irte al gimnasio, irte a nadar, irte a pasear, irte a hacer balance, yoga, tai chi, me da igual, lo que sea, pero tener Mira, una vida justamente te iba a ordenada. preguntar qué hacías, qué rutinas haces para, a nivel de deportivo, para conseguir tener eso, una calidad de vida aceptable. Bueno, pues yo en mi caso me quedé sin andar, ¿vale? Entonces, cuando debuté con la enfermedad. Entonces, lo primero que hicimos cuando empecé con los tratamientos fuertes del dolor fue empezar a caminar al tercer mes en el agua, para empezar a Ah, coger muy fuerza en las bueno. piernas. Sí. Entonces, para mí el agua fue esencial, Sí, el para mí caminar en también. el agua. Lo sé, yo sé que tú nadas, vamos, para ti es la vida, eres un pececillo. Sí, Eh, sí. Pero yo utilicé el agua para nadar, no, porque, ¿ves? A mí, por ejemplo, me duele mucho las lumbares al nadar, entonces eso lo descarté desde el primer momento. Pero caminar sí que me daba fuerza. Y después de ahí empecé, cuando acabó el verano, empecé a ir a la piscina de invierno, a caminar también. Pero luego le expliqué a la monitora lo que me ocurría y se volcaron. La verdad que yo tuve mucha suerte en el gimnasio al que voy, porque están todos muy entregados en mi enfermedad y nos ayudan mucho, la verdad que sí. eso también es Incluso muy importante, que tengamos, a ver, no fisioterapia, fisioterapeutas, sino personas que sepan de deporte y que sepan cómo adaptar el deporte a tus necesidades. exacto, exacto. Porque, bueno, lo que Fisioterapia acabas de decir, también. sí, lo que acabas de decir a mí me pasó lo mismo. Yo le dije, me pasa esto y porque yo aparte de nadar hago aquagym Yo también he hecho. Sí, y, y según qué ejercicios, pues no me convienen, aparte eso que es. por estar operado de la espalda, pero hay otros que me dicen, esto lo tienes que reforzar. Entonces tú ya sabes también, esto es una cosa muy personal, lo que hablábamos antes, de que tú te tienes que cuidar. Entonces tú sabes que si estás una temporada sin hacer nada, la recaída va a venir tarde o temprano. Y eso Horroroso. tienes que hacer. Pero esto, a ver, yo lo comento no a nivel personal, sino como recomendación a quien nos oiga. Y vamos, resumiendo, que son hábitos que no podemos dejar. Eso es. No podemos. De hecho, mira, yo he vuelto al trabajo. La semana pasada fue cuando me incorporé. Solo fui 3 días. El tercero estaba muerta, me dolía. Bueno, me dolía. Me levanté el viernes para ir a trabajar y no podía. O sea, de verdad, me tuve que tomar de todo, pero fui. Claro, lógicamente, no iba a faltar. Era mi Claro, tercer día, no iba nuestra a faltar. responsabilidad. Sí, no iba a faltar, no era cuestión. Sí, sí. Pero, por ejemplo, ya esta semana, o sea, bueno, la semana pasada venía a casa destrozada y me dormía. Me dormía, me echaba un siestón de 2 horas, me despertaba, preparaba la cena, tal, no sé qué, cenaba y a dormir otra vez. Y sin embargo, esta semana ya no he dormido por la tarde. Entonces ya he empezado a tener una actividad más normal. Por ejemplo, el martes he ido a mi clase de yoga con mi misma monitora de por las mañanas, porque yo antes hacía las actividades por la mañana. Bueno, pues por suerte mi monitora está también por la tarde, 2 días a la Sí. semana. Entonces digo, bueno, pues me voy a mi yoga con un gran esfuerzo porque, oye, meterte 7 horas de trabajo más No, no, lo que eso es... tardas en llegar, que en Madrid las distancias equivalen a mucho tiempo. sí. Y bueno, pues la verdad que es fundamental y se Bueno, agradece mucho porque mira, lo dice ahora mismo Elena de Moya, el sedentarismo no nos viene no, bien, exacto. efectivamente.
No, 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 no efectivamente, te porque hace nada nos bien. vamos quedando como muy agarrotados Sí, y nos hacemos pequeños y duros. Entonces es muy importante romper todas esas fibras que se van ahí quedando apretadas sí, y hacer ejercicio, porque duele, hacer ejercicio duele, sí que pero duele, pero es un dolor placentero. sí. Es como yo, mucha gente me dice, pero tú haces deporte, dice, ¿no tienes agujetas? Digo, sí, claro que las tengo, digo, Sí, pero es que a mí me gusta tener agujetas porque me da vida, porque sé eso es, que he movido esa parte del cuerpo eso es, que no sabía que tenía, por ejemplo, o que no la ahí había está, movido. ahí está. Sí, 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 es que es así. Es muy necesario hacer ejercicio o sea, es muy necesario para todas las personas sí. que no son conscientes de ello, pero para los que tienen una enfermedad más todavía. O Aparte, una sea, cosa que no estamos diciendo, pero que es súper importante del ejercicio, es que genera endorfinas. Y las total, endorfinas nos hacen estar de mejor ánimo, de mejor humor. mejor Bueno, actitud, que efectivamente. eso va muy Afrontas las bien cosas porque ya tenemos mejor. bastante, porque tenemos afortunadamente la cabeza muy bien. Todo Eso bien. es. Demasiado bien tenemos las cabezas, sí. Sí, es lo que te iba a preguntar ahora, que a nivel psicológico, cómo te ha afectado el que te Pues mira, diagnosticaran esto sabiendo que tú tenías dolor tal cual y cuando te dijeron esto, si tuviste que luchar mucho y luego, pues eso, que siempre hay una recaída psicológica. bueno, yo mis 2 primeros meses no paré de llorar. Fueron 2 meses de llorar como una magdalena, con desesperación, con rabia, con ira, con de todo. Silvia lo sabe. Eh, Fue terrible, terrible los 2 primeros meses. Pero, ¿sabes qué pasa, Javier? Y esto no lo sabe todo el mundo. Aquí, así que estamos en petit comité. Te Venga, cuento, mi secretos de madre, alcoba. sí, secretos de alcoba. Mi madre falleció en noviembre, hizo 26 años. Yo era un poco joven entonces y soy hija única. Pues en ese momento de mi vida, pues todavía mi mente no estaba madura, ¿no? Ni había vivido una trayectoria de fortalecimiento ni de recursos, ¿no? Entonces caí en una depresión bastante importante. O sea, por ejemplo, Silvia lo sabe también, porque Silvia y yo nos hemos confesado vidas, obras y milagros. Eh, pero bueno, yo viví una depresión muy dura que me llevó incluso a estar ingresada en 2 ocasiones y sí, a ese nivel. Y bueno, pues afortunadamente di con un psiquiatra magnífico que no se dedicaba a medicarme, sino que era un gran profesional que hacía mucha psicoterapia conmigo. Y me trabajó muchísimo el interior y me trabajó muchísimo lo que era dar importancia a las cosas importantes y restarle importancia a las que no. Exacto, es que eso es Es más verdad, muy importante. claro, y es verdad que tener una enfermedad es muy importante, pero también hay que relativizar, porque si no, no vives, Exacto. ¿sabes? Hay que relativizar y hay que sacar fuerzas de flaqueza, siempre. Entonces, gracias a Dios, yo tenía muchos recursos y tengo muchos recursos mentales. Entonces, de momento mi cerebro funciona bien y ha ido funcionando muy bien a lo largo de esta enfermedad. Me tomo las cosas con mucha calma y bueno, pues no, o sea, no he perdido los papeles en ningún momento. La cirugía la abordé con mucha tranquilidad, aun a pesar de Pues eso saber es a súper quién estaba importante, sometiendo. ¿eh? Sí, mucho. Pero ya te digo que es que el trabajo viene pues de Viene, cuando yo sí. tenía 20 años, ¿sabes? O sea, tengo 45 y viene de muy atrás, ¿no? A lo mejor pues es verdad que soy una persona así como más fría o como más distante, pues Bueno, puede ser, pero también es verdad que, bueno, que yo necesito procesar así las cosas claro. para poderlas encajar y para que no me hagan más daño del que deben, ¿sabes? Entonces, bueno, pues supongo que todos aprendemos a poner nuestras barreritas para poder seguir Mira, sobreviviendo, ¿no? yo también voy a explicar mi experiencia por si sirve, que es un poco la otra cara de la moneda. A mí, yo siempre he sabido que tenía una enfermedad rara, pero en mi casa nunca nos han tratado a los hermanos que teníamos la enfermedad como personas diferentes. No, nos han tratado como Lo personas, sé, no, ¿vale? Y sí que es verdad que tú vas creciendo, vas haciendo todo normal, pero claro, llega un momento que la enfermedad por H por B se activa y va evolucionando y vas empeorando.
Sí, enquilosando, exactamente. Entonces, tú te vas viendo que se te van limitando cosas o aspectos de la vida que hasta ese momento no. Y yo nunca había necesitado un psicólogo en plan ir cada semana, cada 15 días, luego mes, luego y luego dejarlo. Pero llegó un momento que dije, lo que tú has explicado, lo del trabajo, lo de que te sientes hecho un inútil, que por qué a ti, todo eso se junta y necesitas una ayuda que Sí. luego te ayuda a gestionarlo todo, que es lo Mm. que tú dices, has de dar con un buen profesional. Y Muy creo que importante. muchas enfermedades raras tendrían que tener el acompañamiento de un psicólogo o psiquiatra o Todas. nivel que haga falta en algún Sí, momento de la sí, aceptación de la enfermedad, porque tarde sí, o temprano lo vas a necesitar. sí. Yo ya te digo que en mi caso, como ya tenía ese trabajo hecho, muy bien hecho, ya te digo, durante 5 años, porque a mí me tocó, pues eso, 5 años muy duros de terapia semanal, quincenal, fue muy intenso, ¿no? Y bueno, pues ya tenía ese trabajo hecho, pero sí considero que el acompañamiento, siempre que se te diagnostica una enfermedad, creo que debería existir un psicólogo. O sea, una enfermedad crónica, ¿vale? O sea, una enfermedad aguda, pues mira, no, no lo veo, sincera. O sea, sinceramente no lo veo. Pero para una enfermedad crónica, para cualquiera, o sea, porque incluso te hablo de una diabetes, o sea, la diabetes es la enfermedad más terrible que hay, más devastadora que hay, porque te va Mm. matando día a día, con perdón. Sé que a lo mejor alguien tenéis que conocéis de quién nos está viendo, pero esto es así, o sea, la diabetes es brutal. Y jolines, el acompañamiento de un psicólogo en una enfermedad crónica es que me parece fundamental, pero no solamente para el primer momento del golpe, de la aceptación, de la negación, de la ira. No, es que para aprender a vivir cada día con todas las trabas que te va poniendo la vida y que te va poniendo la enfermedad, eso es muy duro, porque no es solamente un momento, es que vas a tener muchos momentos de recaer, Sí, porque cada vez que tienes un brote, cada vez que tienes un empeoramiento, cada vez que hay algún paciente que le pasa un algo, es muy duro. Hay veces que te quedas sí, sin exacto. palabras. Que haces Y, como... y hacemos un poco de psicólogos. Los pacientes hacemos de psicólogos para otros pacientes cuando no tenemos preparación para ello. Exacto. Y es muy arriesgado eso también, ¿eh? O sea, porque tú fíjate Sí, en porque es qué lo que te iba a berenjenal nos decir, metemos. que tú a veces estás equilibrado, Eso te es. llega un paciente con toda su eh, falta de información, te lo explica y tú caes otra vez porque, bueno, Sí, o porque vuelves a revivir cosas o porque quieres tu no, nivel de no. responsabilidad es, o yo lo tengo, creo que lo tenemos muchos, demasiado alto Sí, por querer cumplir con las expectativas que nos plantan sí, y vuelves a caer, vuelves a caer. total, total. O sea, yo he habido con pacientes que incluso, o sea, bueno, me ha ocurrido un par de veces, pero he tenido que decir, no puedo contigo, o sea, no puedo. Me agotas, con perdón y con todo el respeto para esas personas, pero claro, yo no soy psicólogo, ni soy psiquiatra, ni tengo la capacidad para abordar todas las circunstancias que me puede plantear un paciente, pero sí que me he llegado a desbordar y sí que he llegado a pasarlo realmente mal y a decir, mira, o sea, es que me voy a hundir. Entonces es o tú o yo. Bueno, yo no lo veo así, o tú o yo, Yo dame sí, tiempo me para ha llegado a pasar, ayudarte. Javier. Pues me ha llegado a pasar, Javier. Me ha llegado a pasar. Te lo digo en serio, ¿eh? Te lo digo en serio. En este punto yo creo que la administración tendría que Por involucrarse más supuesto. porque quien cuida a quien nos cuida. Entonces, si nosotros Exacto. estamos haciendo un papel fundamental desde las asociaciones, creo que la administración debería de apoyarnos un poco más, ya sea a nivel psicológico, en plan poner un psicólogo de ayuda a todas estas pequeñas asociaciones de poquitos pacientes, pero que también ayudaría a no sobrecargar el sistema. Pero bueno, eso ya es cosa mía
personal. Ya, no lo sé. Hombre, yo sé que desde la Federación Española de Enfermedades Raras se Sí, ofrece, tenemos ese apoyo psicológico sí, que es muy importante, ¿vale? Y sé que muchos pacientes recurren a ello y les va muy bien y les ayuda. Pero también es verdad, pero Javier, que hay yo creo muchos que no se da pacientes que abasto, ¿eh? son, no se da abasto, no se da abasto, por supuesto. Por eso Pero yo es. creo que también hay muchos pacientes que no quieren recurrir a un psicólogo y que les resulta más fácil contar las cosas a otro paciente. Pero ojo que eso también puede Sí, pero sobrecargar mucho ahí porque también somos pacientes. pero es un poco lo que tú decías antes, que para no caer, tú le tienes que saber explicar a esa persona que tú le vas a poner en contacto con quien le puede ayudar de verdad, porque tú le puedes No puedes. entender, pero tú no, no tienes los recursos Sí, claro. psicológicos para acabar Sí, de sí, sí. ayudarle. Por Entonces, supuesto, eso es ese yo creo que fundamental. es hasta ahí. También tenemos que saber poner los límites, porque si Sí, no, es lo que tú decías, te desbordas. te desborda, te desborda. Es que te desborda. Y aún poniendo los límites y diciendo, mira, que tienes esta opción, que recurras aquí porque yo ya no te puedo dar más, porque ya te he dado todo más de sí. Pero aún así, hay pacientes de verdad que son muy reacios porque Sí, bueno, los temas psicológicos, por desgracia, están muy estigmatizados todavía. sí, sí, Y sí. recurrir a un psicólogo eh, todavía está muy mal visto y, y no entendemos que es que a un psicólogo o a un psiquiatra puedes recurrir por muchos motivos, porque están ahí y te pueden ayudar en muchos ámbitos. Y también, pues eso, en el dolor, en el superar el diagnóstico de una enfermedad, porque al final el diagnóstico de una enfermedad es eh, pues como una muerte, ¿vale? O sea, vas a tener un duelo y para el duelo hay técnicas para Sí, poderlo asimilar. Entonces, los psicólogos y los psiquiatras están sobradamente preparados para abordar y para dar a los pacientes técnicas para abordar esas situaciones. Entonces, no pasa nada por recurrir a ellos. Pero, bueno, eh, vivimos todavía con el estigma que vivimos con la salud mental, aunque yo creo que poquito a poco se van bueno, abriendo puertas, ¿no? porque bueno, es como todos los tabús sociales que se van rompiendo. Y yo creo que ahora ha Se van tocado rompiendo, romper el sí. tabú de la salud mental, que Se estoy a está favor, rompiendo mucho. pero es verdad que hasta hace 6 meses decir que ibas a un psicólogo todavía, bueno, y aún se sigue viendo Aún como hay. te pasa algo, no, simplemente Sí, es que necesito sacar o sacar de la mochila esa piedra que me pesa demasiado, y no es más, no es eso más que... es. Qué bien lo has dicho, Mm. Javier. Un aplauso, tío. Ole tú. Es eso, es eso. Es que muchas veces es Oye, tal cual. Qué avanzando bonito lo un has poco dicho, tío. más, Qué grande. en bueno, entiendo que tu enfermedad te lleva a que tengas que hacer varias visitas en varias especialidades. ¿Cómo se hacen en tu seguimiento estas visitas? ¿Son multidisciplinares? ¿No hay multidisciplinar? ¿Cómo funciona? ¿O cómo te lo hacen? Pues mira, tanto a mí como a todos los pacientes que conozco con quistes de Tarlov, ¿vale? Me atrevo a hablar por todos, no hay ninguna multidisciplinariedad. Cero, ¿vale? En nuestro caso, bueno, para empezar, encontrar un médico que te quiera atender, eso ya es un milagro. Ya te dije que, bueno, yo por ejemplo a mí me ven en el hospital de Getafe, un neurocirujano, y él es el que nos lleva. Se Sí, ve una vez al año, ¿vale? Porque tiene una consulta al mes, un día al mes, para quistes de Tarlov, porque es el único hospital de España que tiene una consulta específica para quistes de Tarlov, ¿vale? Y es una vez al mes. Entonces, como tú comprenderás, con tantos pacientes que tienen como 130, 140 pacientes, pues te puede ver una vez al año, no te puede ver más, so sí, pena que lo necesites, ¿vale? O sea, no da para más el hombre, bastante hace. Eh, Ciertamente, quien nos debería llevar sería medicina interna, sí. ¿vale? Porque nosotros no solamente tenemos un problema de neurocirugía, no. Es verdad que nuestro problema está focalizado en la neurocirugía, pero es interna como especialista en enfermedades raras, porque para eso tiene una subespecialidad de enfermedades raras, ¿quién tendría que encargarse de engranar toda Del todo el seguimiento del... Sí, mecanismo? Claro, porque por ejemplo, en el caso de los quistes de Tarlov, ¿qué precisas? Un neurocirujano,
una unidad del dolor, neurofisiología para hacer electromiogramas por neurofisiólogos adecuados, porque no todos los neurofisiólogos te van a hacer los electromiogramas adecuadamente, esta es otra, Sí, porque sí. te los hacen y da que estás perfecta cuando realmente tienes una denervación brutal. Es que esto es de Sí, sí, traca. o por lo que hablábamos antes, como tú tienes una rutina de deporte para mantenerte bien, estás fuerte. Y entonces a lo Estás mejor fuerte. no es que Ya. falsees el electromiograma, es que tú estás en forma para mantenerte Claro, bien. y estás Pero eso no quiere trabajando decir que estés bien. que estés bien. Claro, exactamente. Exactamente. Entonces, lo ideal sería que, bueno, pues que desde la Sociedad Española de Medicina Interna se elaborase un equipo de eh, médicos de interna especializados en enfermedades raras que existen, ¿vale? Sí, Existen, sí. pocos, pero existen. Pero es que es una cosa Eh, que se está haciendo ahora, perdona que te interrumpa, sí, que las enfermedades raras ahora se están empezando a abordar como, ¿cómo te diría yo? Pues eso, como una especialidad multidisciplinar. Pero es sí, tan nuevo todo este pensamiento que hay gente aún sí, muy reacia a tratar las enfermedades raras como multidisciplinar. Y es que sí, o se trata así o el paciente se pasa meses en el hospital. sí, 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 Y desde luego. O eso sea, es además, para mí es una pérdida de recursos económicos, bueno, mentales, de tiempo del paciente, del médico, que se podía totalmente. sintetizar en 2, 3 visitas al año. Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, es que si trabajas en, pues como ocurre, por ejemplo, con los comités de tumores, ¿no? Que hablábamos. Si Sí, trabajas como ocurre en el cáncer, que ayer fue el Día Mundial, si sí. trabajasen como en el cáncer, todo sería más ágil. Imaginaos, a la altura que estamos, todas las cosas que se hablaban ayer del cáncer, todo lo que queda por hacer, todo lo que queda por evolucionar, y aún así cuentan con absolutamente casi todos los recursos del sistema, pues imagínate lo que queda para las enfermedades raras. Nada, no queda ningún Bueno, recurso. a ver, igual nosotros no lo vemos, pero tú piensas que en los 80 el cáncer, hasta si te hacían una entrevista en la televisión, te tapaban la cara, Sí, es ¿sabes? verdad. Y ahora ya pues, la Ya gente se ya, te tapaban la ya cara. dice, tengo cáncer o el SIDA mismo, ¿sabes? Sí, Entonces, sí, yo quiero pensar que las enfermedades raras va a ser igual, va a ir cambiando la sí. mentalidad. Vale, es un periodo demasiado largo, pero yo creo que ya hemos empezado a luchar para que eso Hombre, a ver, yo no creo que se vuelva a pasar. se lucha mucho, Javier. No, no creo que se esté luchando ahora. Yo creo que con las enfermedades No, raras se lleva luchando mucho tiempo, pero aún así el camino que queda por recorrer aún es muy largo, muy sí, largo. pero el problema de las enfermedades raras es que ya lo dice la palabra, que son raras. No es como el cáncer o el SIDA que eh, se han tratado, se tratan en el caso del cáncer como pandemias. Ahora que estamos tan Bueno, así. pero el cáncer se ha investigado mucho y se investiga, Claro, Javier, pero porque afectaba a mucha se gente. investiga. Entonces, las enfermedades raras no, pero eso empieza a cambiar porque hay más gente o sea, hay mucha Claro, gente claro. y no Además, se ha verbalizado, se ha escondido. exactamente. Y además el tema de las enfermedades raras es que, por desgracia, bueno, tenemos el caso de Noah, que tiene 7, Sí, pero es que por desgracia, los pacientes con enfermedades raras no suelen tener una sola, no, no. suelen tener varias o suelen tener muchas cosas, ¿vale? Bueno, Entonces, que de una enfermedad que es la principal se derivan otras, que es lo que, por eso exactamente, las visitas exactamente. multidisciplinares. Claro, entonces hay que tener, bueno, o sea, es verdad que no pedimos que haya médicos que conozcan 7.000 patologías y las que están por venir, pero, ostras, facilitar, por ejemplo, hacer CESUR y que ese CESUR pueda, para quien no lo sepa lo que es un CESUR, es un centro, servicio o unidad de referencia de la Exacto. enfermedad rara en cuestión, ¿vale? Para quien nos esté escuchando. Entonces, sería interesante que por lo menos los CESUR tengan esa capacidad de poder mandar al paciente donde necesiten y a todos los servicios que necesiten y englobar el tratamiento multidisciplinar de la mejor forma posible.
Porque que lo lleve, por ejemplo, solamente interna en un hospital es que es muy difícil. Entonces tendría que ser focalizado en los CESUR. Sí, Claro, pero hay una es cosa, que es tan hay una difícil cosa muy hacer CESUR. importante, que esto creo que es responsabilidad de las asociaciones, es que tenemos que dejar un legado, Oh, ¿vale? claro, El por legado, supuesto. quiero decir, es, me explico. Por ejemplo, en mi caso, mi enfermedad, es que hay hasta muy poca bibliografía, porque en el Ya, mundo hay entre 200 y 300 casos, pero sí. tenemos la obligación los pacientes de dejar el legado for, formativo o de qué es la enfermedad. Y eso sí que lo podemos hacer, dando la lucha o explicando a todo el mundo lo que nos pasa. Y Porque ahora yo tenemos hasta hace las redes poco, sociales, Javier, ¿eh? sí, sí, Que en exacto, redes sociales hasta podemos hace hacer muchas poco, cosas. cuando no había redes sociales, yo sabía perfectamente que iba a un médico y le decía, tengo el síndrome de Camurati, y si me decían que lo conocían, pensaba, me está mintiendo. Sí, a que sí, me lo Porque, creo. porque no había bibliografía y si ahí encontrabas algo, era una línea. Y con eso Fíjate. tú no puedes ser experto en ese síntoma cuando, cuando no hay expertos en esta enfermedad. Pues fíjate que en los quistes de Tarlov, es verdad que para ser una enfermedad rara, la bibliotecaria de mi hospital de Alcorcón me dijo, es impresionante que para estar considerada una enfermedad rara haya tantos artículos. Actualmente hay cerca de 350 artículos, Javier. Eso es una barbaridad para ser una enfermedad rara. Mm. Una Sí, sí que barbaridad. es Bueno, bastante. eso no es lo habitual, Mm. pero vamos, que es muy importante, ¿no? Es muy importante hacer estudios y evidentemente que haya ese legado, ¿no? Sí. ¿Y tú tienes tratamiento? Bueno, yo tengo tratamiento para el dolor, sí. O sea, No, de no hecho, tienes, o sea, tu tratamiento es para el dolor y para el aparte dolor. quirúrgico si es Bueno, necesario. me han intervenido quirúrgicamente, pero la cirugía no es nada recomendable en esta No. enfermedad porque Y los no es de la pacientes suelen zona. quedar muy mal. Mm. Mira, si no es en el sacro, directamente no lo intervienen, ¿vale? O sea, solamente si intervienen, intervienen cuando son en el sacro. Pero, o sea, en el resto de la columna no lo intervienen por los riesgos que entraña. Pero vamos, aún así suelen quedar bastante mal los pacientes con la intervención porque no es una cirugía que vaya bien, no. Bueno, y Y bueno, entonces pues el tratamiento entiendo, es el dolor. eso es lo que te voy a decir, entiendo que has tenido que ir a la unidad de dolor. Siempre, desde el primer momento. Y, Mis primeros médicos fueron los médicos de la unidad del dolor, los anestesiólogos. y Sí, y allí, nada, pues, porque esto también es algo nuevo, la unidad del dolor, explícanos un poquito qué es la unidad del dolor. pues nada, la unidad del dolor son anestesistas, anestesiólogos, que evidentemente, o sea, son los médicos más preparados para manejar cualquier sustancia química, ¿vale? Para el control del dolor y la analgesia. Por eso trabajan en quirófano, anestesiando a los pacientes o sedándolos, y por eso trabajan en las UCIs y ese tipo de servicios, ¿no? Sí, sí. Porque son los médicos encargados de cortar el circuito del cerebro con el resto del cuerpo sin matarte. Esto es importante. Esto es muy importante. Entonces, bueno, pues nada, básicamente te tratan y te hacen diversas técnicas, aparte de medicación, te hacen diversas técnicas pues para ver si pueden controlar el dolor, que afortunadamente pues hay varias técnicas que se pueden utilizar y bueno, pues te pueden ayudar a manejar el dolor, en nuestro caso neuropático. Bueno, Así que bueno, yo sigo en manos de ellos, o sea, mira, ahora bueno, a finales de si febrero te me hace toca la falta, es lo, revisión. como lo que decíamos del Sí, psicólogo, por supuesto, yo para lo que tengo muy claro. dejarlo. Además, yo cuando me operaron el año pasado, que va a ser un año ahora, el 16 de febrero, les dije, cuando me llamaron para la revisión de los bloqueos que me hicieron previos, les dije que por favor que no me abandonasen, aunque en ese momento me encontrase mejor, que no me abandonasen. Y mira, pues ahora a finales de febrero tengo mi revisión anual y si preciso tratamiento a nivel bloqueos o tal, me lo harán, seguro. Muy bien. Seguro, porque, bueno, sí. En mi O- unidad del dolor están todos los médicos bastante concienciados con mi patología porque
yo me tomé muy en serio la enfermedad y hablé mucho con todos ellos. He hablado con ellos cada vez que he ido a hacerme bloqueos, cada vez que he ido a consultas y bueno, pues creo que también los pacientes tienen que tener conocimientos porque muchas veces los médicos no saben todo. Y No, cuando un paciente se explica con argumentos y bueno, pues o sea, los pacientes yo siempre digo que estamos condenados a entendernos, porque tenemos que tú eres el que entendernos. lo sufre y él es el que tiene el conocimiento de cómo parar Eso el es, sufrimiento. Entonces hay que comunicarse. Bueno, hay que exactamente, comunicarse en general, pero exacto, nosotros, o sea, los pacientes con los médicos, estamos condenados a total, total. aguantarnos. Bueno, ahora Aguantarnos y a cambiando todo. vamos a hablar de redes sociales. ¿Tú qué piensas de las redes sociales a nivel divulgación de enfermedades raras? Me parece una maravilla. O sea, me parece que de no ser por las redes sociales, Es- hoy tú y yo no estaríamos hablando aquí. Está claro, eso está claro. Pero quería Sí, decir, pero creo que es ¿cómo las fundamental podemos para los usar? pacientes. Porque, Pues mira, claro, para el otro divulgar día, información de calidad, número exacto, uno, sí, para contactar a unos pacientes con otros pacientes, sí, ¿vale? Para que no estén solos, porque cuando uno le viene un diagnóstico encima, te sientes solo. Bueno, pues no, si tú buscas ahora mismo, por ejemplo, quistes Tarlov o quistes de Tarlov en las redes, de algún modo te va a redireccionar a nosotros, que somos los que llevamos 3 años y medio haciendo publicaciones, mm, ¿vale? Entonces, un paciente con quistes de Tarlov hoy lo tiene muy fácil para encontrar que le pueda ayudar, ¿vale? Mientras que cuando yo empecé con esta enfermedad, existía un grupo cerrado dentro de Facebook. Cerrado es cerrado. O sea, sí, sí. había que pagar y todo para entrar en ese grupo, no te digo más. Jolín. Sí, te lo digo en serio. ¿Tú no crees Sí, que las redes sociales, lo que tú estás comentando, ha servido mucho para ponerte en contacto? Porque, bueno, lo que tienen las enfermedades raras también, otro hándicap, es que cada uno está en sitios geográficos diferentes. sí, Y luego, como tú decías cuando habíais montado la asociación, al final os conocisteis. También, pues, ¿tú crees que pueden ayudar a, como decíamos hace unos años, desvirtualizarnos o algo así era la palabra, no me acuerdo, y podernos ver en persona y sí, poder comentar? Y como que, o sea, las redes sociales nos han acercado, pero eso es simplemente para el contacto y luego te sirven para ya hacerlo personalmente, con lo cual todavía te acercan un poquito más. ¿Tú crees que eso mucho es más. así? Es así, tal cual. O sea, es así. Y además se van forjando relaciones pues de amistad y de mucho cariño. Es inevitable. O sea, la verdad Sí, que es muy bonito porque no, o sea, al principio te une que tienes una enfermedad y que estás buscando apoyo y tal, pero luego te va uniendo otras cosas, ¿no? Porque te vas conociendo más, te vas cogiendo cariño, te preocupas no solamente por temas de la enfermedad, sino por otras cosas y es muy bonito. La verdad que es muy no te bonito. escuchas tanto a ti mismo, sino que empiezas a escuchar a los demás, con lo cual es Exactamente. como un poco de bálsamo. Sí, es un bálsamo. Además es que luego encima parece una tontería esta frase de antiguamente, ¿no? De mal de muchos, consuelo de tontos. Sí, Pero es que es así, Javier. sí, Es sí, que es muy importante y cuando ves que hay más personas que están como tú y que además son capaces de vivir, o que son capaces de reírse, o que son capaces de pintarse, o que son capaces de ponerse guapos, guapas, mira tú qué guapísimo y nos hemos visto hace un rato en pijama los dos, sí, sí, es verdad. pues, pues da gusto, ¿vale? Da gusto porque, bueno, pues porque dices, pues sí que tampoco es para tanto, si este puede, yo también, no pasa Exacto. nada. Bueno, Claro, ya para entonces acabar, que esto es te vienes arriba. la guinda, ¿tú crees A que ver, las redes sociales sirven para cortar la distancia que hay entre el médico y el paciente? O a veces, es que también según cómo se usan, pueden crear más distancia. pues efectivamente es tal cual lo has expresado. Pueden crear a veces más distancia. No todos los médicos están en redes, porque la verdad que ya bastante tienen con aguantar todo lo que aguantan en Sí. su horario laboral. Te digo la verdad, esto No, es no, así. estoy Yo de he estado acuerdo. trabajando en consulta mucho tiempo y de verdad, Javier,
había días de consultas que acababas de ahí con la cabeza que parecía una jaula de grillos. Si encima después de eso te vas a meter en las redes a aguantar otra jaula de grillos, pues mira, no. Y lo entiendo que todos los médicos no estén dispuestos a estar en redes. Entonces, bueno, porque además también es bastante desbordante, porque los pacientes también somos muy taladros Sí, y podemos ser taladros percutores en redes sociales con médicos. Entonces, es muy cansado. Tenemos el ejemplo de María Madariaga, que es una mujer que ha sido muy entregada a las redes sociales y poco a poco se ha ido distanciando. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor se ha cometido también cierto abuso o ella también se ha cansado. También daros cuenta que a nivel, ya hablo como a nivel profesional, ¿no? Jolines, pues con la COVID nos ha pasado, hemos pagado un precio muy alto los sí, profesionales. Un sí. precio muy alto, de verdad os lo digo. O No, sea, ha no, sido pero eso brutal. yo creo que la sociedad lo tiene súper claro. Lo que pasa que quien no lo tiene claro es quien tiene que poner el remedio, ¿me entiendes? Y ahí o nos unimos médicos pacientes o vamos a quedarnos cojos tanto uno como otros. Es mi opinión, muy Está personal. difícil. Mm. Pero ¿sabes qué pasa, Javier? Que ahora las cosas están tan naufragando, estamos naufragando en tantos mares Sí, que de verdad no damos para más. O sea, te lo digo y te estoy contestando como profesional, o sea, no damos para más. O sea, cada día es un protocolo diferente, sí, cada día es una aventura diferente, vas a trabajar y cada día te encuentras con cosas diferentes que el día anterior. Y fíjate que llevo 5, 6, 7, 8 días, llevo 8 días. En 8 días he visto cambiar tanto cosas, unas, otras y las demás allá, que yo en este año que he estado de baja no me quiero ni imaginar lo que han pasado mis compañeros, bueno, es ¿sabes? que no te da tiempo a asimilar un protocolo cuando ya hay No te da otro. tiempo, no te da tiempo. Entonces, de verdad importa muchísimo el paciente y yo desde el laboratorio tratamos de que los números no sean números, sino que sean personas, porque nosotros no recibimos ni siquiera nombres de personas, recibimos códigos y números, pero siempre queremos pensar que detrás de ese tubo, detrás de esa placa, detrás de ese, hay una persona, ¿vale? Siempre queremos pensar eso, pero está siendo todo tan desbordante. Sí, Uf, sí, es es muy exagerado. difícil, ¿eh? Es muy difícil, pero vamos, sí que creo que los médicos están así, de uñas, en redes sociales. Mucho. Porque Hombre, también hemos recibido muchos aplausos, pero después sabíamos que iban a venir pero las es que puñaladas. eso no crees tú que es frustrante, porque yo si fuera médico, por un lado al principio me sentiría halagado, porque al principio yo creo que se valoró. Lo que pasa que luego la mala gestión ha hecho que se dé la vuelta a la tortilla y quien lo ha pagado es verdaderamente la parte sanitaria. Total, Y totalmente. Se ha ahí dado creo totalmente la vuelta y que es brutal. no es culpa de los médicos tampoco, es culpa No, de, yo diría, de la la gestión, gestión o de, seguramente. bueno, no la gestión médica, quiero decir la gestión No, de la política. gestión de Y, recursos, de la sí, gestión de exacto. recursos, Javier. Si al final, desde los despachos, las cosas se ven de una manera, Mm. pero desde los hospitales, cuando estás caminando, cuando estás en bata, cuando estás en pijama, cuando eres un paciente y estás en un hospital, ves las cosas de maneras diferentes. O sea, tanto a nivel profesional como a nivel paciente. No se ven las cosas igual que desde un despacho. Y me da igual quién esté en ese despacho. O sea, nada que ver, ¿vale? O sea, nada que ver. Voy a contestar un segundo a una cosa que ha dicho Contesta, Manuel. contesta, sí, aparte ya estamos a punto Manuel, de acabar, o sea que te iba a sí, ya decir si para querías acabar. decir algo más, porque Manuel nos ha hecho una pregunta a los dos, sí, que si creemos que los estudios genéticos pueden eh, ayudar a las enfermedades raras. Yo estoy convencida. O sea, es verdad yo que también, yo creo, no pueden cambiar, no se pueden cambiar los genes de los seres humanos, pero mm, sí que creo que los estudios genéticos son esenciales, ¿vale? Para las enfermedades raras y para todas las es que enfermedades. yo O sea, creo lo que que ese es pasa el es futuro que de las enfermedades es raras el en los futuro. tratamientos genéticos. Y de todas, Sí, Javier, sí, y de sí, todas. Porque mira, por ejemplo, el adelanto tan brutal que hemos tenido con la vacuna del ARN mensajero, sí. pues no solamente que no es una vacuna, ¿vale? Que es un tratamiento celular, que no es lo mismo, Sí. ¿vale? Es un Está tratamiento bien que para lo que nuestro aclares, cuerpo, porque hay gente que sí, dice que, bueno, no quiero decir nombres, dicen pero barbaridades. es como la, a ver, como la vacuna de la gripe.
no se sabe, o sea, siempre te ponen la cepa del año anterior, porque claro, nunca saben la mutación que va a haber al año siguiente, pero Efectivamente. tienes una serie de anticuerpos que te hacen pasar la enfermedad con menos De otra virulencia. manera, de otra Entonces, manera. seamos conscientes de que las vacunas o los tratamientos, como dices tú, te ayudan a no llegar a la UCI, pasar un simple Eso es, eso es. Y aunque lo pases mal, mira, yo he tenido la COVID, lo he pasado mal, pero aunque lo pases mal, no lo pasas tan mal, ¿vale? Por lo no, menos no. es lo que tú has dicho ahora mismo, no vas a la UCI. Y eso ya es muchísimo, ¿vale? Es muchísimo. Entonces, bueno, el tema es que, por ejemplo, con el ARN mensajero, pues mira, han visto que va a ser aplicable a la esclerosis múltiple, ¿vale? Que fijaos qué adelanto. El primer niño que yo cuidé era un chaval con 22 años que tenía esclerosis múltiple y se iba a morir, ¿vale? Se iba a morir. Y hoy en día, gracias a Dios, madre mía, para morirte de una esclerosis múltiple, ¿vale? Pues fijaos ya con el ARN mensajero, pues eso será un respiro brutal para los pacientes con esta enfermedad, ¿vale? Con el cáncer también va a tener aplicaciones. Entonces, claro que los estudios genéticos, Manuel, claro que los estudios genéticos son fundamentales para avanzar, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, Javier, darte las gracias enorme por esta entrevista, por esta oportunidad, por acordarte de nuestra patología y por tenernos tan presentes, que muchas gracias, ¿vale? Que ya De sabes que nada, puedes contar con a ti por, nosotros siempre. darnos la oportunidad de poder llevar a cabo esta actividad que hemos empezado. Bueno, muchas gracias, ¿vale? Y muchas gracias por hacerlo también en febrero raro, Sí, sí. que ya sabéis que este mes es el mes de la lucha por la investigación en enfermedades raras. A que os Quiero sepáis decir a eso. Manuel que ahora le contestaré por privado, que ya estamos acabando y si no Vale. se va a alargar y tú No, tienes no, que no, no, salir, ya. yo también Eso es, y ahora le eso es. contestaré. Vale, bueno. Que muchísimas gracias, Javier, que un De honor, nada. un placer, que me encanta haber hablado contigo, que se me hace corto Sí, y se ha hecho corto. que sí, espero que tengamos más reuniones y más Seguro. colaboraciones entre Por lo menos asociaciones, una al ¿vale? año. Por lo menos una al año. Hombre, pues sí, objetivo una al año, Pues ¿vale? muy bien, claro que sí. Mil gracias, Javier, eres un A ti. sol. Hasta luego y muchísimas Hasta gracias a luego. todos. Gracias. Chao.